visto en continuación, a ver, a los métodos, las técnicas y ahora vamos con los instrumentos. La competencia, ustedes ya la conocen, desarrollar las etapas del proceso de investigación científica con un enfoque cualitativo para identificar y proponer alternativas de solución a las problemáticas de salud más frecuentes en la población, con base en el método científico de conformidad con los principios de bioética y trabajando de manera colaborativa. Vamos a ver este día, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro papel? En el momento que estamos recolectando los datos, vamos a darles recomendaciones, cuáles son nuestras herramientas y vamos a ver las tres principales de instrumentos: la observación, la entrevista y los grupos focales. Entonces yo le voy a preguntar aquí si está Cisneros, la señorita Cisneros. ¿Podría mencionar un instrumento de recolección de datos en la investigación? Las encuestas, Liz. Ajá, muy bien. Ese tipo de instrumentos, ¿en qué tipo de investigación la va a utilizar usted? Opción 1, investigación cualitativa o cuantitativa. En la cualitativa. Ah, no, en la cuantitativa, Liz. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Cuénteme. Porque en base a eso usted puede sacar números de cuántas personas más o menos están padeciendo ese problema y ya se puede sacar lo que es una estadística y del 100% se puede sacar un porcentaje de cuántos están padeciendo el problema. Excelente respuesta, la felicito. Eso es un poco, no decía, ¿verdad? Si cuantitativa o cualitativa. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que todos aquellos instrumentos que me arrojen números, resultados cerrados, van a ser aquellos instrumentos que sirvan para una investigación cuantitativa. Sin embargo, nosotros estamos estudiando la investigación cualitativa. Es decir, que nosotros tenemos que tomar instrumentos que nos permitan obtener opiniones, obtener descripción de fenómenos. Eso es lo que necesitamos tener en este momento. Así es que nosotros como investigadores tenemos un papel fundamental porque en el caso de una investigación cuantitativa, como decía la señorita Cisneros, su acercamiento con el fenómeno es bastante superficial porque usted se limita a darle un papel que se lo va a responder la persona con preguntas cerradas, va a obtener datos estructurados bien específicamente, no tiene que ser cerradas para que le permita a usted una tabulación de acuerdo al tipo de estudio que haga. Sin embargo, nosotros como investigadores cualitativos, uno de nuestros papeles es indagar. Nosotros tenemos que buscar esas formas inclusivas, dice. O sea, nosotros nos tenemos que incluir para describir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Entonces, empezando ahí con esa diferencia, nosotros como investigadores cualitativos tenemos que hacer una interacción. No me voy a regir de lo que dice mi instrumento para empezar una conversación. Sí hay un proceso, sí hay un sistema, sí hay recomendaciones, pero es bastante flexible. Entonces, en el punto 2 dice, debe de ser sensible, genuino y abierto y nunca olvidar en qué, por qué está en el contexto. Es decir, ¿verdad? Que no nos vamos a poner a sufrir en los procesos personales de las otras personas, sino que mantener nuestra posición. Y yo aquí les pongo a que reflexionemos todo. ¿Usted cómo se autocaracteriza? ¿Una persona tímida? ¿Una persona conservadora? ¿Una persona callada? ¿Cómo se caracteriza usted? ¿O usted tiene esas características, pero tiene la capacidad de interactuar en el momento necesario? Entonces, déjeme decirle que usted como profesional de enfermería, que es investigador e investigadora, tiene que tener esa habilidad de poder manejar un sistema en el que usted
pueda mantener conversaciones de manera sensible, genuina y abierta con una persona. Porque en el caso del proceso de atención de enfermería, que es nuestra herramienta científica investigativa para promover cuidados, usted no solamente va y hace, usted tiene que hacer una recolección de datos para proponer intervenciones. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas para recolección de datos? Anamnesis, examen físico, otras fuentes, pero esa capacidad de llegar a la persona para conocer más allá de su estado físico es la capacidad que usted quiere como enfermera. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. Este es un papel en el que usted tiene que mantenerse en esa relación. Asimismo, ¿verdad? Como enfermera paciente, docente estudiante, usted puede ser tan flexible y tan sensible, pero no tiene que perder su punto de vista como investigador. También dice que en cada estudio debe considerar que el papel qué papel adopta, en qué condiciones lo hace ir acoplándose a las circunstancias. Entonces, estos 4 puntos son muy relevantes para lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un poco de la observación. Pues, ¿qué tenemos que ver aquí? Sí, observar. Estos son instrumentos. La técnica en sí es la observación, pero lo que yo necesito estructurar, aprender y cómo se hace es el instrumento. Aquí, ¿verdad? Una observación se convierte en técnica investigativa cuando usted aprende a ver de una manera sistematizada, a ver de una manera profundizada. Aquí dice que no es una mera contemplación, o sea, no solo voy a ver, por decirlo así. No voy a ver y a escribir, sino que esto indica que nosotros tenemos que profundizar en situaciones sociales, pero la estructura de cómo voy a ver va a depender de mi instrumento. Yo no voy a ir en un papel en blanco y voy a decir, este día voy a ver el comportamiento de las jóvenes embarazadas de la colonia tal. Ajá, pero ¿y qué va a haber? A eso se refiere que nosotros tenemos que profundizar en situaciones, que profundizar de una manera activa, ver de manera activa, así como una reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Usted tiene que llevar un documento que le permita guiar el proceso de la observación, porque a través de ese proceso de observación usted va a tomar en cuenta que no va a dejar nada pendiente de lo que usted necesita, claramente, ¿verdad? De sus fenómenos a estudiar. Sin embargo, es tan flexible que usted puede agregar datos de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a los sucesos que usted vaya encontrando. En el caso de la observación, pues aquí, bueno, eso quizás un poco de manera general, queremos darles por sentadas este tipo de actividades, que son aquellos elementos que le van a servir a usted a recolectar unos datos de manera correcta, de manera poco involucrativa emocionalmente. A veces muchos seres humanos tenemos unas malas costumbres que son parte del ser humano, jóvenes. No quiero que vayan a sentirse como mal cuando yo hablo de que a veces tenemos malas costumbres, sino que más bien hacerlas a un lado, tomar un papel profesional para poder hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad? Tienen la característica de que no les gusta un lugar sucio, algo así, por ejemplo. Pero cuando vamos al hospital, en algún momento el ambiente se torna así. Entonces usted gestiona para que eso cambie. En el caso de la investigación, nosotros pues tenemos nuestras propias características, por ejemplo, para manejar un grupo. Hagamos un ejemplo. Todos tienen amigos, ¿sí? Todos tienen un grupo afín, pero en un grupo siempre hay un líder, que aunque sea muy poco perceptible,
pero siempre hay un líder, siempre está la persona que nos dice quizás no qué hacer, pero que sí nos encamina al qué hacer. Incluso en los grupos de tareas siempre hay alguien que, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir? Pero si esa persona no habla, nadie dice nada. Entonces, esas actitudes, cada quien ya están inherentes en el ser humano. Pero en el caso de la investigación, usted tiene que ser tan neutro que, por ejemplo, en el primero, recomendación, no inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Yo no sé si ustedes ya han hablado con una persona que ustedes están hablando. Fíjense que ayer fue a pasar consulta porque me sentí un poco mal de la garganta y me pusieron amoxicilina. Ajá, yo también la semana pasada. Sale la otra persona, ¿verdad? Y ya no lo dejaron hablar a usted y así hablando la otra persona. Eso es tan incómodo, jóvenes, tan molesto, que esas actitudes, si, digamos, si nosotros somos el que escucha y nos quitan la palabra, pues no hay problema. Pero si somos nosotros los que interrumpimos a las personas, los que les decimos, les terminamos las frases, eso no es correcto en un papel de investigador, porque usted tiene que aprender a escuchar. Hay muchas características en el ser humano que interfieren en el tipo de investigación cualitativa. Hay personas que nos gusta ser manipuladores. Entonces, cuando nosotros manipulamos un contexto, un ambiente, eso modifica el comportamiento de los seres humanos, que es lo que no queremos en la investigación cualitativa. En el 2, por ejemplo, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Esto aplica para cuando usted esté enfrente del investigador y afuera de su contexto. Porque muchas veces cometemos el error, incluso en un hospital, de ir hablando, ¿verdad? Cómo nos fue y que te acordás, mira, la señora diabética del pie, que no sé qué. Eso no es correcto, porque a veces emitimos juicios sin conocer la situación de las personas. Sí, pero es que bien descuidada, saber por qué no fue a pasar consulta antes, que no sé qué. Usted no sabe. Entonces, usted como profesional no puede emitir juicios. No puede criticar la conducta de una persona. Así es en la investigación también. Si estuviéramos estudiando un tema muy sensible como la prostitución, como las enfermedades de transmisión sexual, como la violencia intrafamiliar, si usted no sabe mantener un papel pasivo en cuanto a los juicios y a las críticas, las personas no se van a abrir con nosotros. El 3 dice tener varias fuentes de datos. Las personas pues son diferentes fuentes de datos. Usted podría, incluso ustedes mismos pertenecen a un mismo grupo, les estamos dando las mismas clases, pero todos ustedes tienen perspectivas diferentes. A eso se refiere que nosotros tenemos que tener varias fuentes, no solamente quedarme con las 3 personas que yo delimité en mi muestreo, sino que yo necesito si no me satisface lo que tengo aquí, yo voy a hacer a retomar más personas hasta obtener lo que yo necesito. En el 4, recordar que cada cultura o grupo de individuos representa una realidad única. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Tampoco tratar de darles terapia, pues no es el papel del investigador. Lo que sí puede hacer es solicitar la ayuda del profesional y recomendar a los participantes que los consulten. Estas son algunas recomendaciones que nos describe Roberto Hernández Sampieri en su libro de investigación cualitativa. De las actividades que usted tiene que poner en práctica durante su recolección de datos es que nunca debe de poner en riesgo la seguridad ni suya ni la de los participantes. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente del lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. Porque usted puede tener, ¿verdad? Vamos a entrevistar 8 personas. Todos la entrevistan y mantienen reuniones y todo, pero estas personas no les generan mucha información. Entonces, constantemente usted se tiene que reunir y pues tiene que hacer las modificaciones. Es una de las bondades de la investigación cualitativa que usted puede hacer modificaciones al respecto.
Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en él. Por eso muchas veces yo les he preguntado, ¿quién vive en el lugar? Vive el compañero tal. Entonces a él pregúntenle cómo es el lugar, cuando decimos el contexto del lugar o el ambiente de investigación. Tienen que preguntarle a esa persona cómo es, porque usted tiene que saber cómo es el contexto, la situación, la problemática geográficamente, socialmente, cómo es ese lugar. De lo contrario, vamos a ir a un lugar desconocido donde no vamos a saber ni dónde empezar una entrevista. 10. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su cotidianidad. El 11. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr la empatía. Esto funciona, el punto 11 funciona cuando vamos a hacer un método fenomenológico, etnográficos y aquellos donde vamos a utilizar las técnicas de grupos focales. Porque aquí, por ejemplo, necesitamos lograr incorporarnos y acercarnos a un grupo. Y eso es un poco más fácil cuando ellos tienen actividades sociales. Vaya, teníamos, ¿verdad? Otra vez. ¿Cuál va a ser su herramienta? La observación es una técnica, ¿sí? Esta investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar. No es lo mismo que ver. Usted mira, usted va en el bus y va viendo que las personas arrojan basura, quién se sube, quién se baja. Pero aquí usted va a observar, no va a ver. Porque en el caso de la observación investigativa no se limita a la capacidad que usted tiene como ser humano de ver, sino a todos los sentidos, a escuchar, a percibir olores y esas actividades que lo que permiten es que usted pueda sacar conclusiones. Ahí abajo dice un ejemplo, ¿verdad? Si estamos en una iglesia, preste atención a lo que nos dice el olor a pino, incienso y humo. Lo mismo cuando suena la campana o se escuchan las plegarias. Usted solo está en el lugar, no le está preguntando a nadie. Pero ¿qué sucede? Hay un momento en el que encienden el incienso por una razón. Hay otro momento en el que se suena la campana por otra razón. Si usted no conoce el lugar, el contexto, las actividades, no va a saber qué está viendo, no va a saber qué está percibiendo. Vámonos a un entorno más comunitario. Cuando la comunidad, usted está estudiando, por ejemplo, actitudes, etnografía en realidad. Viene usted, ya se mantiene un lazo de convivencia en la comunidad, pero usted observa cuando las personas van a sacar la basura. Una actividad tan común y corriente. ¿Qué va a suceder ahí? Va a escuchar cuál es la señal para que las personas saquen su basura. Número 1, escuchar, pone en ejercicio su audición. Número 2, va a observar. Va a observar cuántas personas esperan a que se recolecte la basura, ya sea por una persona. Aquí en algunos pasajes pasan con un barril. Otras personas, el tren de aseo, pasan los señores recogiendo con sus manos la basura. Pues otras personas lo dejan en una esquina y hay que se la lleve. Entonces, esas actividades son las que nos van a permitir a nosotros recolectar mis herramientas para investigar. Ahora bien, ¿qué es importante? Mire, esta lámina pues me determina como esos requisitos que yo tengo que tomar en cuenta para ir a observar. Y el que les decía, ambiente físico. Si usted se va a ir a una comunidad a pasar una guía de observación, tiene que verificar todo su entorno. Ahí dice tamaño, distribución, señales, acceso, sitio. Ambiente social y el humano, actividades, artefactos que utilizan los participantes,
hechos relevantes y retratos humanos de los participantes. Vamos a ver quizás un par de ejemplos. Digamos que dice aquí, supongamos que decidimos analizar la relación entre pacientes con cáncer terminal y sus médicos. Oiga bien, la relación, ¿qué quiere decir? Interacción, para entender los lazos que se generan conforme se desarrolla la enfermedad, así como el significado que tiene la muerte para cada grupo. Elegimos un ambiente, el hospital de oncología. La primera actividad que usted tiene que hacer, número 1, es esta, mire, ambiente físico, inmersión inicial. Observamos el hospital, por ejemplo, su organización, si está por servicios, ese hospital está por áreas, el onco está por áreas. ¿Cómo es su distribución? ¿Cuántas camas hay en cada área? ¿Cómo son los pabellones, las salas de hospitalización? ¿Quiénes están en esos lugares? Está un equipo de salud conformado por enfermeras, fisioterapistas, psicólogos, trabajadores sociales, personal de terapia, médicos, y hay personas religiosas. Dice que también grupos, hay diferentes grupos y ahí hay de acuerdo a cada religión, fíjense, es una de las características. ¿Quiénes son los líderes, costumbres, servicios al paciente y otros aspectos? Es necesario entender todo lo que rodea en relación que nos interesa. ¿Qué otra cosa podríamos rescatar de una inmersión inicial? ¿Cuál es la jerarquía organizacional? Hablando ya de cuestiones administrativas. Si usted llega, ¿a quién le tiene que pedir permiso? A la dirección del hospital. Muy bien, ahora que la dirección del hospital le concede el permiso, ¿cuál va a ser su primera actividad? Pues dirigirse a la enfermera porque ellas son las que tienen más manejo del paciente. ¿A dónde usted no puede ir, por ejemplo? Ya los pacientes que están en su fase terminal, porque el hospital de oncología, este hospital, dándoles un ejemplo así, en el caso del que está aquí, ese hospital tiene diferentes fases. Es un hospital en el que están los pacientes que están en tratamiento, los pacientes que están en paliativo y los pacientes que ya están en su fase final, ya la última. Entonces usted esa fase no puede entrar porque no hay relevancia de lo que encontremos ahí. En el paliativo sí, porque las personas están un poco más estables, la interacción del médico es un poco más, es más directa. Y está otra área, la administrativa y la de la consulta, donde están los pacientes ¿cómo se llama? Ambulatorio. Entonces, ya que yo necesito ir para ver todas estas cuestiones, ahora voy a empezar mi observación. Y dice que se centraría en la interacción del médico y el paciente. Como resultados en las observaciones de inmersión, elegiríamos ciertos médicos y a sus pacientes. Usted no puede ver todo. Usted siempre va a determinar un punto exacto al que tiene que ver. La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial. Este cuadro ustedes lo encuentran en la tabla 14, capítulo 14, del libro de Hernández Sampieri. El observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación. Es que recuérdense, vamos a tener 5 papeles del observador y me va a hacer el favor, un compañero cualquiera ahí, que me haga el favor de darle lectura a la tabla 14.1. Solo uno. Vaya, adelante. Gracias. Papeles de observador, no participación. Por ejemplo, cuando se observan videos, participación pasiva, está presente el observador pero no interactúa. Está lo que es la participación moderada, participa en algunas actividades pero no en todas. Participación activa, participa en la mayoría de las actividades, sin embargo no se mezclan complementamente.
con los participantes y sigue siendo ante todo un observador. Participación completa. Se mezcla totalmente el observador y es un participante más. Exacto. Entonces usted se va a ubicar, eso le va a salir en el examen, por favor no se me vayan a ir ahí que no lo tomaron en cuenta, porque el examen este que viene va a ser más de ejercicio, porque, y les voy a poner esto, definitivamente, porque todas estas actividades y estos tipos, ustedes lo van a hacer. Aquellos que viven en el área, que están investigando, va a ser completa. Aquellos que, por ejemplo, no vivan en el área, pero sigue siendo un observador y hace la mayoría de las actividades para observar, usted va a ser activo. En el momento que usted vea video, va a ser no participante. En el momento que usted describa en su diseño metodológico el instrumento de evaluación, va a describir su papel. Ojo, anoten eso. Cuando usted esté describiendo los instrumentos de recolección de datos de su investigación, tiene que describir el papel, ¿verdad? El papel que permite mayor entendimiento del punto de vista interno son las activas, porque esto me genera una dirección más directa, ¿verdad? Hacia lo que yo estoy haciendo. Es un balance muy difícil de lograr y las circunstancias nos indicará que el papel más apropiado en cada estudio es aquel que me permita determinar mis datos de acuerdo a lo que yo necesito saber. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una investigación documental, mi papel va a ser realmente pasivo, ¿sí? Porque usted no va a estar interactuando con nada, más bien va a estar observando algo que no puede tener interacción, es algo inanimado. Pero desde el momento que usted tiene contacto con alguna persona, ya se vuelven diferentes tipos, desde pasivo hasta completa, ¿verdad? Ahora bien, las entrevistas. Ahorita no se preocupen que no estamos viendo quizás estructuras y todo eso. Vamos a llegar a un momento, pero sí les pido disculpas que quizás vaya un poco rápido porque yo necesito explicarles cómo van a hacer esto. Entonces, sí vamos a ir ahí un poquito rápido aquí. Ay, disculpen que quizás no les estoy preguntando mucho, o ustedes me dicen si voy muy rápido. O vamos comprendiendo lo que vamos explicando. ¿Vamos comprendiendo, jóvenes? Hola. Lili. Vale, muchas gracias. Ya voy a empezar a hacer preguntas porque el problema es que cuando uno solamente está exponiendo, se ponen a hacer otras cosas. Así es que tienen que poner atención ahorita para que comprendan lo que vamos a hacer después, por favor. Vale. Los periodos de observación cualitativa son abiertas. La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todos los estudios cualitativos. Todas aquellas entrevistas que nosotros realicemos, todos aquellos recolección de datos que realicemos, tienen que empezar por la observación. Entrevistas, grupos focales, usted tiene que empezar a ver antes, porque usted no puede hacer la inmersión en el campo si antes no ha hecho la observación. ¿Qué quiere decir? Que todos en sus documentos tienen que tener la observación como herramienta para conocer el contexto del lugar en el que están investigando. En la entrevista es más íntima, es más flexible y es más abierta. Es una reunión donde hay dos componentes importantes, dos sujetos importantes. Ninguno es pasivo, ninguno es activo en las entrevistas personales. Usted es el entrevistador y está el entrevistado. Si existiera, en el caso de los grupos focales, van a ser los entrevistados.
Podría ser también que lo hagamos en pareja, en las familias, pero esto va a depender del tipo de investigación. Hay dos tipos, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Tenemos las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. O las abiertas, que son como las preguntas así bien abiertas. En la primera, en la estructurada y la semiestructurada, el entrevistador, o sea, ustedes como investigadores, tiene que hacer una guía de preguntas específicas y sujeta exclusivamente a esta. El instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden. En lo personal, a todos los grupos yo les recomiendo que hagan entrevistas estructuradas y semiestructuradas, porque esto en el nivel que vamos nosotros nos permite tener un ordenamiento mucho mejor de los fenómenos que estamos estudiando. La entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener mayor información. Vale. La primera es tan rígida, o no digámosle rígida, pero usted lleva una guía establecida donde muy poco probable se salga de más preguntas. En la semiestructurada, que es la que yo más recomiendo, estructurada y semiestructurada, usted le hizo falta algo. Al momento que usted empezó a hablar con el entrevistado, usted se dio cuenta que había más cosas que quizás no había dimensionado que podía incluir y en la semiestructurada usted la puede insertar. Eso es una gran ventaja. En las abiertas se fundamenta en una guía general de contenidos. Ojo, esta pregunta de examen, ¿cuáles son los tipos de entrevista que contienen preguntas específicas? Va a ser la entrevista estructurada. Pero cuando yo les pregunté cuál es el tipo de entrevista que mantiene preguntas y es flexible, donde usted puede incluir más preguntas generadas en el proceso, va a ser la entrevista semiestructurada. Pero cuando yo les pregunte cuál es el tipo de entrevista que se caracteriza por tener una guía general de contenidos, va a ser la entrevista abierta, porque aquí no se hacen preguntas. Usted viene y hace un listado de contenido, así como cuando nos dejan guías de trabajo. Le dicen a usted, va, estudie la investigación cualitativa, resuelve esta guía. 1, elementos. 2, estructura. 3, métodos. 4, técnicas. 5, entonces solo es un montón de listados, pero no le dice cuántos son los métodos de investigación cualitativa, cuántos son las técnicas más características de la investigación. No dice eso, sino que usted se lo deja abierto. Entonces, este tipo de entrevistas es para un entrevistador que tenga mucha capacidad de análisis y que tenga una gran capacidad de procesar esa información. Pero en el caso de nosotros no podemos porque vamos iniciando. Entonces, nosotros nos vamos a guiar al tipo de entrevistas semiestructuradas o entrevistas. Realmente en la investigación cualitativa las primeras entrevistas son abiertas. Esto se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que puede estar guiado por la observación. Regularmente el propio investigador conduce las entrevistas, pero este tipo de herramientas para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Y aquí nos dan un ejemplo, la depresión y la violencia. Entonces, ahí, ¿verdad? Hay que tomar en consideración estos elementos. Vaya, vamos a pedirle a un compañero que nos haga el favor de darle lectura a las características de la entrevista cualitativa. Vamos a ver quiénes están por aquí. Vaya, Rosa María González Aparicio, por favor.
Hola. No está. Vale, los compañeros que no respondan, que no están, yo me voy a dar por enterada que no están en la clase y yo, pues ni modo, voy a tomar las medidas necesarias porque no voy a estar hablando yo sola en la clase, ¿verdad? Mayra Lisset, ¿me ayuda, porfa? Cele, dice que las características de las entrevistas cualitativas. Número 1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Pueden efectuarse en varias etapas. Número 2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a la participante. Número 3. Las entrevistas cualitativas es una buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. Número 4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. Número 5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. Número 6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Y número 7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Cuando hablamos de características cualitativas, van a ser aquellos elementos que hasta cierto punto que me flexibilicen o que me limiten. Porque si ustedes se fijan, en el punto 5 dice que es considerado, de acuerdo al contexto social, para la interpretación de los significados. Pero vámonos a nosotros. Estamos en un proceso académico formativo. Nosotros no tenemos esa habilidad de interpretar en este momento. Lo estamos ejercitando, sí. Pero estas características hasta cierto punto me van a servir o me van a afectar. Y una de las que a mí me llama la atención, que podríamos sacarle provecho, es el 2, que se adecúan a los participantes. No se define con claridad y hay diferentes etapas. No hay nada mejor que hacer las cuestiones por etapa. La observación, entrevista, porque en el proceso que ustedes se encuentran, que es de aprendizaje, hacer las cosas por etapa les favorece, porque no tienen que tomar todo con sus manos, sino que pueden ir paso a paso. Tenemos tipos, ¿sí? Tipos de preguntas en una entrevista. Ahora bien, hablábamos de allá, ¿verdad? De la observación, que cuando usted esté en su diseño metodológico, usted tiene que explicar, ¿verdad? Usted habla de su método. El método es etnográfico, descriptivo, tal, de acuerdo. Hermenéutico, dialéctico. Cualquier método que usted va a elegir. Luego, ocupa las técnicas. Las técnicas a utilizar van a ser la observación y la entrevista. Ahora, en otro apartado, describe cuáles son sus instrumentos. Cuando usted escriba sus instrumentos, va a poner, vamos a realizar una entrevista semiestructurada. Y tiene que poner esto, la cual cuenta con clases de preguntas generales. Pueden haber más de un tipo adentro de uno de ellos. Entonces, este cuadro que se encuentra en el capítulo 14 de Sampieri, no lo pierdan de vista y anótenlo. Pueden ponerle incluso cómo describir el apartado de la observación. Tienen que colocar primero la estructura general, que se encuentra conteniendo el objetivo del instrumento, luego cuenta sus indicaciones y cuenta con 3 tipos de preguntas en la entrevista.
las cuales son las generales, las estructurales y las de contraste. Cada una de 3 preguntas por clase. Entonces viene usted y ya tiene ese apartado. Entonces tenemos las preguntas generales, las preguntas para ejemplificar, las preguntas de estructura o estructurales y las preguntas de contraste. Cada una tiene sus características. Y la primera es que parten del planteamiento global para dirigirse al tema que interesa, propias de la entrevista abierta. Estas dan lugar a las otras preguntas que generen ya la recolección de los datos. Dan los ejemplos. ¿Qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas en la vida? Si ustedes se fijan, va, por ejemplo, intercalando preguntas entre el fenómeno y entre la situación del contexto en general y preguntas personales. Aquí no necesariamente, ¿verdad? Y en las preguntas generales, aquí también van las preguntas demográficas. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en la comunidad? ¿Cuántos hijos? Cuestiones ya personales. Ahora bien, en las para ejemplificar sirven como disparadores para explorar más profundamente. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo del evento. ¿Para qué? Para sacar un análisis del entrevistado. Usted lo que quiere es que si le comprende lo que le está explicando, él le vuelva a replicar, le responda con una respuesta. Usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital, como que estuviéramos en El Salvador. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Ah, muy bien. Entonces, la persona con que le va a responder con un ejemplo, no le va a decir sí o no, le va a ejemplificar el fenómeno que usted quiere recolectar. Muy bien. Ahora, cuando nosotros ejemplificamos, tenemos que tener mucho cuidado que sean ejemplos entendibles, ejemplos que la persona haya vivido. No vamos a usar metáforas, no vamos a utilizar ejemplificaciones que no pertenecen al contexto de la persona. Preguntas de estructura o estructurales. Aquí sí, ¿verdad? Son las más comunes, aquellas que usan al fenómeno. Las preguntas solamente se utilizan cuando la persona tiene una poca comprensión, un poco nivel de análisis. Las estructurales son las más utilizadas. Entonces, usted ya tiene que tener su pregunta preformulada. Y usted ve los ejemplos, qué tipo de drogas más se venden en este barrio, qué clase de problemas tuvo al construir este puente. Entonces, estas preguntas van a depender de mis descriptores, que eso es lo que, por eso voy corriendo, por eso voy quizás un poco rápido, porque les quiero explicar eso. Preguntas de contraste. Aquí es como, ¿por qué entre lo blanco y lo negro? Las personas van a clasificar. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Hay personas a las que les gusta que los dependientes de las tiendas se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se solicita. Vale. Le da un panorama, fíjese. Le da un panorama, le ejemplifica algo y le da 2 alternativas. En el caso de esta es que el dependiente se esté cerca para cualquier necesidad y el dependiente se acerque solamente si es necesario. ¿Usted qué prefiere? ¿Sí? Esa es la diferencia entre las de ejemplificar, que para ejemplificar usted pone un panorama y le solicita una respuesta de acuerdo a lo que usted le presentó en el ejemplo. En este caso no, usted pone el panorama y le pone 2 cuestiones en solicitud.
cuál es su preferido. O por ejemplo, ¿qué haría usted si el camión de la basura realizara su recolección 2 veces a la semana hasta 1 kilómetro, por ejemplo, 1 kilómetro de su comunidad? ¿O qué haría usted o qué preferiría usted si el camión de la basura recolectara internamente pasaje por pasaje en la comunidad? Entonces, usted le presenta 2 propuestas, a eso se refiere el contraste. Otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación al trato nocturno? Entonces tenemos 2 elementos, un contraste, un elemento y otro elemento del cual yo voy a obtener una respuesta. Clases, jóvenes, recuérdense, clases o tipos de pregunta en la entrevista. ¿A dónde voy a utilizar esto? Cuando yo estoy describiendo mi instrumento de recolección de datos. Cuando yo ponga instrumento de recolección de datos, 2 puntos, entrevista, va a empezar a describir su propio instrumento con todos estos aspectos que estamos viendo. Si usted no lo describe, no le puedo poner una calificación máxima. ¿Qué vamos a describir? Ya dijimos estructura, tipos, utilidad, ¿por qué está utilizando ese instrumento? Son elementos que deben de ir escritos ahí. Dice que Mertens también, quien brinda aportes en el libro de Sampieri, dice que hay 6 tipos. Esto también se saca de Sampieri. Hay 2 clasificaciones para los tipos. Tenemos esta primera, que son las clases de preguntas, y tenemos los 6 tipos de Mertens: de opinión, de expresión, de conocimientos, sensitiva, de antecedentes y de simulación. Ustedes pueden ver sus ejemplos. Todos aquellos que van dándole lectura a Sampieri de manera oportuna ya las conocen. Entonces, si ustedes se fijan, son muy similares, pero aquí da más y se llaman tipos de Mertens. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿verdad?, clases de preguntas, automáticamente ustedes se van al cuadro que acabamos de ver. Cuando yo les pregunte 6 tipos según Mertens, ustedes van a manejar la de opinión, que es ahí explicamos, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre? ¿Sí? De expresión o de sentimiento, ¿cómo se siente? Y esta sí nos aplicaría para aquellos que estamos elaborando instrumentos para fenómenos de enfermedades. ¿Cómo se siente usted por el coronavirus? ¿Qué le influyó? ¿Qué percibió? De conocimientos. ¿Cuál es su conocimiento sobre, verdad? ¿Qué prefiere usted sobre este fenómeno? La sensitiva ya es como el gusto de la persona, pero eso no me parece muy útil en este momento. De antecedentes, sí, porque vamos a utilizar, ¿verdad? En algunos vamos a hacer estudios retrospectivos porque inician desde el periodo de la cuarentena, y de simulación. Ahora bien, hay un orden sugerido. Se recuerdan, ¿verdad?, que casi todos iniciamos con las preguntas generales, que aquí van inmersas las demográficas. Las preguntas complejas, las preguntas sensibles y las preguntas de cierre. Este esquema también lo van a presentar cuando ustedes estén describiendo su instrumento, que va a ser la entrevista. Porque ustedes van a explicar por qué va a ser la entrevista, cuál es el objetivo de la entrevista, cuál es la estructura de la entrevista. Cuenta con 20 preguntas de clases o tipos de pregunta, tal. El orden de formulación de las preguntas es el siguiente y tiene que tomar en cuenta la figura 14.2 del libro de Sampieri, que se los presento aquí, porque usted va a explicar que las primeras preguntas son las generales, donde se le explica, son 4, donde se indagan los datos tal. Las preguntas complejas son 5 preguntas en las cuales se abordará esta temática. Las preguntas sensibles o delicadas. Entonces usted explica cada apartado. Estas son las etapas de las que hablábamos anteriormente. Recomendaciones.
Vamos a pedirle a Jocelyn ya nos ayudó. Daniela Chávez, ¿me puede hacer el favor ahí? Los demás me confirman si escuchan a Daniela, porque me sale como que si está hablando, pero no. Hola. Adelante. Recomendaciones al momento de la entrevista. No sé si me escuchan o no. Ahora sí, muy bien. El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que señale ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas. Cuando el entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla. El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y si expresamos comentarios solidarios, debemos hacerlo de manera auténtica. Cada entrevista es única y crucial y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la información de interés y no cansar al entrevistado. Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista. El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. Es importante hacerlo saber. Muy bien. A veces, otras recomendaciones importantes es que nosotros, como ya tenemos un cierto grado académico, ustedes ya tienen un gran avance en su profesión. Gracias, Daniela. Sucede algo que formulamos preguntas bien técnicas. Y es el punto número 2 el que llevo a cuestión. Usted tiene que, puede que lo haya escrito de manera técnica, pero a la hora de trasladarlo, lo puede transformar de acuerdo a la necesidad del entrevistado. Entonces, estas recomendaciones le van a servir, no es, por ejemplo, no es de examen, no es nada que vaya escrito, pero usted sí las tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos una guía de entrevista. Usted va a hacer uso de la técnica de la entrevista, va a utilizar un instrumento que se llama guía de entrevista. No se me vayan a confundir. Empezamos, dijimos que describir el diseño metodológico es todo este computador. Usted empieza, pone su punto, ¿verdad? 4.0 es desarrollo metodológico de la investigación o propuesta metodológica de la investigación. De acuerdo a la guía, ya ni me acuerdo cómo es que se las puse. La cosa es que ustedes tienen que empezar. La presente investigación es con metodología cualitativa y se utilizará el método, ya saben ustedes, son 9 los tipos que ustedes pueden identificar: documental, etnográfico, hermenéutico, cualquiera. Ahora bien, viene y empieza a describir por qué va a ser hermenéutico, por qué va a ser etnográfico. Y usted describe que la situación que quiere llevar a investigar es la actitud de las personas ante el fenómeno tal. Por lo tanto, se utilizará el método tal. Vale, punto y aparte. Tiene otro subtema que ya eligió el método ahí arriba. Ahora va a elegir sus técnicas. Las técnicas a utilizar serán la entrevista
y la observación y empieza a describir por qué va a utilizar estas dos técnicas o estas tres grupos focales, ¿no? Muy bien. Ahora va a otro apartado que se llama instrumento. Entonces, de acuerdo, si usted eligió entrevista allá arriba, cuando elige las técnicas, abajo en los instrumentos tiene que ponerme el instrumento de esa técnica. Estamos hablando sobre la entrevista. Su instrumento de la entrevista se llama guía de entrevista. Cuando usted le ponga en el subtema guía de entrevista, instrumentos, 1, guía de entrevista, 2 puntos. ¿Cuál es la utilidad de la guía de entrevista? ¿Cuáles son los tipos de preguntas? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Cuál es el objetivo? Eso tiene que empezar a describir. No vamos a poner conceptos ahí. Vamos a poner sus propias descripciones de los elementos que están utilizando. Necesito que todos, le voy a dar 9:56, le voy a dar 2 minutos a todos para que lean esta lámina. Léanla y la vamos a analizar de acuerdo a todo lo que acabamos de ver. Acabamos de leer un ejemplo y qué tipo de preguntas o qué clase de preguntas usted puede identificar en esta guía de entrevista. No Vaya, si no, entiendo la ayuda. Si no sabe, pida ayuda, Joan. Puede pedir ayuda hasta con 2 compañeros. Recordemos los tipos. Teníamos estas que pertenecen a las clases. ¿Recuerdan? Y tenemos los 6 tipos de Mertens. ¿Verdad? ¿Cuáles tipos de preguntas encontramos ahí? Joana. No, necesito ayuda. Vaya, dígale a uno de sus compañeros que le ayude, cualquiera. Bueno, no está la compañera. Vamos a pedirle entonces a Franklin. Sí, ¿me podría repetir el punto, por favor? Vaya, ¿qué tipo de trae usted en lo que acabamos de estudiar? Vimos que hay tipos de preguntas, ¿verdad? De esas que usted acaba de leer, ¿cuáles ha identificado? En mi opinión, las preguntas que he identificado, por ejemplo, es la que dice, espera que la perdí. Si le ofrecieran empleo en otra empresa, pagándole lo mismo, ¿cambiaría de trabajo? Esa sería una. ¿Qué tipo? ¿Mande? ¿Qué tipo de pregunta sería? Hola. Hay preguntas según el cuadro, generales, también de contraste, ya que ahí le mencionan. Bye.
Vamos por una. Díganme el número de preguntas que puedan ser generales de todas esas 14 que ustedes ven ahí. Les voy a dar el ejemplo que dice el cuadro. Dice, el cuadro de Sampieri, en las preguntas generales, dice, ¿qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país? Esos son de tipo generales. ¿Qué tipo de generales encontramos en este listado? ¿Nada? ¿Cómo ve su futuro en esta empresa? Exacto. Jóvenes, no hay donde perderse. ¿Sí? Está el orden de formulación de las preguntas de una entrevista cualitativa. ¿Qué tipo entonces son las primeras? Es bien fácil, mire. De opinión, Liz. Exacto. Es a qué, mire, aquí está en este. Preguntas generales y fáciles. Es aquella que vimos en la figura 14.2 del libro de Sampieri, que están todas estas preguntas, las generales, las fáciles, qué opina, cuáles son las cosas, eso es lo que vamos a encontrar en las primeras preguntas. Mire, ¿qué opina de una empresa, de esta empresa? ¿Cómo se siente el trabajo en esta empresa? ¿Cómo se siente en cuanto a su motivación en el trabajo? A partir de la pregunta 4, ya empiezan las preguntas de tipo estructurales, ¿sí? Las que ya son un poco más difíciles. ¿Cómo es la relación que tiene con el jefe? ¿Qué tan orgulloso se siente de su trabajo? Si compara el trabajo que se realiza en otra empresa con trabajos anteriores, ¿esa de qué tipo es? Preguntas de contraste, Liz. Exacto, muy bien. Miren, agradezcanle a Mayra porque a dejarles una tarea iba. Si no me contestaban esta pregunta, dejarles una tarea iba. Que me pusieran qué tipo de pregunta es cada uno. Pero ya vi que más o menos. Y a Daniela, que también ha estado participando. Los demás, si no participan en la tarea, les voy a agregar un apartado de participación porque en la clase no estamos participando como debería de ser. Así es que hay que estar atentos, jóvenes, por favor, porque si no, no van a entender lo que les quiero, lo que yo les necesito llegar a expresar. Los tiempos son cortos, en eso estamos de acuerdo, pero si no, lo que vamos a hacer es que tener clase los 3 días. Y yo creo que es bien tedioso para ustedes también, porque ustedes hacen su propio espacio y todo, y yo solo de los 3 días solo les estoy quitando uno. Así que pongamos atención. Entonces, hay preguntas de diferentes tipos aquí y claramente se mira. Tenemos en las primeras las fáciles, aquellas que son las generales, luego vienen las difíciles, incluso allí están las de contraste. Usted analícelas, por eso las puse a leer, analícenlas. Todo el esquema que nos presenta la tabla 14, la figura 14.2 es el orden en el que usted va a empezar a ambientar a la persona con el fenómeno. Y miren, el tercero son las preguntas sensibles y delicadas. Vamos a ver cuáles son las sensibles. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su trabajo en la empresa? A nadie le gusta dar cosas negativas del lugar donde trabaja porque teme de la seguridad de su puesto. ¿Cómo ve el futuro de esta empresa? Si usted está en un lugar que está bien inestable, usted ya sabe que esa empresa va a la quiebra, pero es algo que no lo dice. Entonces al final vamos con la de cierre. ¿Qué le gustaría cambiar de ellos? Ya es la opinión, esa ya es tan amplia que esto
usted lo va a lograr si logró la empatía con el entrevistado. Si usted como entrevistador se limitó a leer esas preguntas y a no hacer más, a no explicarlas, no va a tener datos, ¿verdad? Entrevistas cualitativas, se pueden hacer muchas preguntas sobre muchas cosas, opiniones, valores, creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones. En el caso nuestro, estamos en una nueva era, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ustedes no van a poder estar enfrente de una persona. Tienen razón. ¿Qué van a hacer? Hacer uso de las nuevas tecnologías. Van a utilizar, así que ya les estoy diciendo aquí, que cuando ustedes hablen de la metodología de la recolección de los datos, va a ser completamente virtual. Y van a explicar que lo van a hacer por Skype, por WhatsApp, puede ser por una sala de Messenger, de acuerdo a la capacidad de accesibilidad que tenga su entrevistado, no usted. Porque, perdón. Perdón. Porque usted como entrevistador tiene que estar preparado de acuerdo a los recursos que puso en la viabilidad de la investigación, tiene que estar preparado para eso. Y todos tuvieron que haber puesto el internet y los dispositivos electrónicos como recursos. Porque en este momento usted lo que va a hacer es un grupo focal virtual. Una entrevista virtual por Skype, por Facebook, por cualquier medio, pero no el que usted pueda, el que pueda la persona. Porque ustedes ya son tecnológicos, ya pueden usar Teams, Microsoft 365, Canvas, el otro donde hacemos las conferencias, ya se me ha olvidado. El Webex, creo que Teams, Webex, está otro que quiero ver. Meet, todos aquellos que tienen Gmail pueden usar Meet. Entonces, esta plataforma no va a depender de su accesibilidad, va a depender del entrevistado. Así es que vamos con el último. Grupos de enfoque o las grupos focales o las entrevistas a profundidad de manera colectiva. Ese es un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido con los grupos, como grupos de enfoques. Hay diferentes nombres para estos tipos, pero Sampieri nos lo describe de esta manera. Pueden encontrarlo también como los grupos focales, aunque los grupos focales es uno de los nombres más conocidos para cuando se realiza la investigación a acción, principalmente. Vamos entonces que este tipo, ¿verdad?, de recolección de datos es en grupo y su enfoque existe en un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Es decir, yo voy a hacer dos cosas a la vez aquí. Voy a estar observando y voy a estar entrevistando a un grupo. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, con el objetivo de recolectar varias opiniones y luego analizarlo, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se construyen grupalmente. Principalmente, este tipo de técnica de recolección de datos se realiza en la investigación-acción, que esta me va a llevar a formular una intervención. Los grupos de enfoque se realizan en investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. Indica que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema. Y esto ya nos lo dice Sampieri cuando vemos el cuadro de muestreo de la tarea que yo les dejé hace un par de días con los métodos.
En el muestreo nos va a decir, ¿verdad? Que si vamos a utilizar esto, de acuerdo al tipo de fenómeno que estemos estudiando también y el método que hayamos elegido, podemos elegir de 6 a 10 participantes en un tipo, de 3 a 5 independientemente de la profundidad de este tipo de entrevista. Este es un tipo de entrevista solo que es en grupo. Si las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos, aunque las sesiones no deben excederse de un número manejable de individuos, el formato y la naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo y las características de los participantes. Ojo, usted, como investigador, tiene que tener la capacidad de manejar un grupo y ubicarse jerárquicamente en una posición alta de este grupo. No para minimizar al grupo, sino que para tener un control sobre él. Porque si usted no tiene control de este tipo de personas o un grupo de personas, lo que va a suceder aquí es que la información se le va a distorsionar. Y ustedes miran ese esquema. Por ejemplo, cuando utilizamos de 10 a 15 personas en un grupo de enfoque, usted tiene que tener una posición muy, pero realmente muy alta. Y no en el sentido de superioridad, sino que en el sentido de liderazgo. Porque si usted no lo hace de esa manera, lo que sucede es que las personas empiezan a hablar y no se callan. Y usted ya no pudo hacer el manejo de su grupo. Es una narración colectiva. Las entrevistas en realidad son personales, opiniones personales, pero aquí acuérdense ustedes que el conjunto de personas, a veces, ¿verdad? Cuando nosotros estamos aquí como estudiantes y no nos gusta la conducción de un docente, muchas veces lo andamos susurrando. Lo decimos entre el grupo de amigos, pero nadie dice nada. Pero cuando nos reúnen en un grupo y llega una autoridad a evaluar la capacidad de un docente, de un maestro, de un X, ustedes no, ¿verdad? Otro grupo. Entonces siempre hay alguien que dice el sentir colectivo. Mire, Lick, fíjese que aquí realmente no entendemos porque ella solo viene a leer diapositivas, no nos explica y todo eso. Entonces viene otra persona y dice, mire, la verdad es que eso es verdad, y empiezan a levantarse aquellos que no tienen la capacidad de hablar o dar sus opiniones personales. Entonces, la fortaleza la encuentran en el colectivo. Este es el principal objetivo de eso. Tenemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Hay grupos grandes, pero nunca se recomienda pasar de 12 personas. Porque ustedes, Sampieri es un libro bastante académico donde habla quizás en una manera de principiante de la investigación. Entonces, es muy importante, bueno, este cuadro ahí le dan lectura a ustedes cuando en el libro, también está en el capítulo 14, cuando habla de los grupos de enfoque, habla en sí de acuerdo al estudio quiénes tienen que pertenecer a este grupo y van a hacer una lista de inclusión y exclusión, quiénes sí pueden y quiénes no pueden participar. Ahora bien, ¿cuáles tienen que ser sus características? Así, a grandes rasgos, lo que dice aquí es que usted tiene que manejar sus emociones. Si la gente empieza a hablar, si la gente se ve desinteresada, no tiene que gesticular, no tiene que mostrarse desesperado, sino más bien tiene que promover a que los participantes hagan sus aportes de manera ordenada. Cuando las personas empiezan bueno, yo creo que nos ha pasado en clase y ustedes lo han visto en el manejo docente. Cuando uno va empezando la docencia, uno pide un aporte y otro, y uno nunca los calla, porque aprender a callar a una persona es un arte. Muy bien, muchas gracias, hasta aquí nos quedamos. Ya sabe la gente que tiene que cerrarse, y no es porque no querramos escucharlo, es porque nosotros necesitamos manejar el tiempo. Entonces, esta capacidad usted la tiene que tener, y si no la tiene, hay que ejercitarla en una conversación de amistad, en una conversación de nuestra familia, ¿verdad? Así es que vamos a continuar
¿Cómo tiene que ser la guía? Vaya, nunca se va a presentar usted con nada. Es más, siempre se presenta una agenda, donde en la agenda usted ponga los pasos a seguir de su guía que ya tiene. Es lo mismo que la entrevista. Puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, pero en lo personal, en todos los grupos focales se tiene que llevar una agenda con una entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque usted en su agenda tiene que poner ahí donde todas las personas donde todas las personas vean de qué se va a tratar la entrevista. Porque si no lo hacemos, nosotros no vamos a poder tener un manejo de ello. Aquí está la formulación. ¿Cómo vamos a crear la agenda? ¿Cómo la vamos a formular las preguntas? Miren, conceptuales o tópicas, dimensionales y las preguntas. Esta es la secuencia de la formulación. Aquí vemos un proceso para obtener preguntas. Aquí están el proceso para obtener preguntas. Es que, por ejemplo, este cuadro ustedes lo van a entender hasta que les enseñe lo que les tengo aquí al final, que lo vamos a dejar para después quizás. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes del tipo de investigación documental? Allá, en los dos instrumentos que acabamos de ver, usted es una persona activa. Cuando usted evalúa registros, materiales, videos, documentos, usted se vuelve una persona, un investigador pasivo. Entonces, son fuentes de datos, sí. Por ejemplo, aquellos que estudian con enfermedades van a tomar un papel pasivo cuando revisen datos estadísticos para sacar la epidemiología. Y le van a servir para conocer los antecedentes de un lugar, de situaciones, de fenómenos. Los que estemos trabajando con embarazos, por eso. Si estamos trabajando con coronavirus, tiene que ir a consultar el ministerio. Entonces, usted va a hacer la observación de estos documentos. ¿Cómo tiene que ser su guía de observación? Tiene que sacar exactamente lo que necesita. Usted, por ejemplo, del CIMOU, que vaya a ir a sacar los embarazos en las niñas menores de 15 años, usted no solo va a irlo a ver y ya estuvo, sino que tiene que estructurar su guía de observación para conocer cuál es el más indicado. Vamos a continuar. En el caso de la biografía o historias de vidas es otra forma de recolectar datos. Esta es más abierta. Aquí usted pasa a ser un papel, digamos, o hasta cierto punto pasivo, porque lo que importa más es escuchar a la persona, todo. Usted nada más le va dando ruta a la que la persona vaya hablando. No tiene estructurado nada. Entonces, aquí se utilizan las entrevistas a profundidad para que ustedes, digamos, necesita conocer las historias de vida. Ya se sabe que una historia de vida lleva su propio esquema y su propio esquema está de acuerdo a las etapas de la vida. Aquí les dejo yo un cuadro que este sí lo pueden revisar cuando ustedes hagan su resumen de clase. Vamos a observar los diferentes, por ejemplo, está la observación participante, la observación directa y no participante, las observaciones en equipo, las entrevistas, que ya dijimos cuáles son todas, y los documentos y el material audiovisual. Tiene sus desventajas y también tiene sus desventajas.